El polvo de Zacatecas tiene memoria. Es un polvo fino, rojizo, que se te mete en el alma y te recuerda siempre de dónde vienes. Mi hermano Ricardo y yo nacimos con ese polvo en los pulmones. Crecimos bajo un sol que partía las piedras, en una casita de adobe que mi padre levantó con sus propias manos. No teníamos mucho, pero éramos ricos en risas y en frijoles de la olla. Ricardo, 5 años mayor que yo, era mi sol particular. Tenía una sonrisa que desarmaba al más pintado, y unos ojos que soñaban con horizontes que yo ni siquiera podía imaginar. Su sueño tenía un nombre y un número: Ruta 66. Para él, no era solo una carretera en el país vecino, era el camino dorado hacia la promesa, el sendero pavimentado que lo llevaría lejos de la tierra agrietada y las manos callosas. Un día, Elena, me decía mientras remendaba una llanta vieja de su bicicleta, voy a manejar un tráiler tan grande como esta casa por esa carretera, y voy a hacer tanto dinero que mamá no volverá a lavar ajeno, y papá podrá descansar su espalda. Te lo juro por esta. Y se señalaba una cruz que se había hecho con la uña en el dorso de la mano. Yo le creía. ¿Cómo no creerle a Ricardo? Su fe movía montañas, o al menos, movía la vieja camioneta Ford de don Ramiro cuando se quedaba sin batería. Era un muchacho lleno de vida, de una energía que parecía desbordarse de su piel morena. Su ambición no era de esa que envenena, sino de la que construye. Quería una vida mejor, sí, pero la quería para todos nosotros. Recuerdo con una claridad que duele el día que se fue. Tenía 20 años y yo 15. Mamá le había preparado un itacate con gorditas de frijoles y queso que apenas si pudo probar. La garganta de todos estaba cerrada por un nudo de tristeza y esperanza. Papá le dio un abrazo que duró una vida entera, y le metió en el bolsillo de la camisa unos cuantos dólares arrugados, todo lo que teníamos. Es para el camino, mijo, le dijo con la voz ronca. No para que te lo gastes, sino para que sepas que no vas con las manos vacías. Llevas el sudor de tu padre contigo. Ricardo se arrodilló frente a mamá. Le besó las manos y le prometió que volvería hecho un hombre de bien, que su sacrificio no sería en vano. A mí me revolvió el pelo y me guiñó un ojo. Cuídalos, chaparra. Cuando vuelva te traeré un vestido de esos que usan las artistas en las películas. Se fue con un primo que ya trabajaba del otro lado. La última imagen que tengo de él es su silueta recortada contra el amanecer, subiendo a un autobús destartalado que lo llevaría a la frontera. Se llevó consigo los sueños de toda la familia, guardados en una mochila raída y en un corazón a prueba de balas. O eso creíamos. Los primeros años fueron duros, como era de esperarse. Llamaba cada 15 días desde un teléfono público. Su voz a veces sonaba cansada, pero siempre optimista. Nos contaba de sus trabajos, lavando platos, en la construcción, de jardinero. Cada dólar que ganaba era un ladrillo más en el castillo que estaba construyendo en su mente. Ahorró cada centavo hasta que pudo pagarse el curso para ser trailero, y lo logró. El día que nos llamó para decirnos que había conseguido su licencia y un trabajo en una pequeña compañía de transporte, en casa hicimos una fiesta. Mamá preparó mole y papá compró una botella de tequila. Brindamos por Ricardo, nuestro campeón, el que estaba conquistando el sueño americano a base de puro coraje. Fue entonces cuando empezó a hablar de la Ruta 66. Se convirtió en el escenario de todas sus historias. Nos describía los amaneceres en el desierto de Mojave, las luces de neón de los viejos moteles, la sensación de libertad al conducir esa mole de acero bajo un cielo infinito. Es mágica, Elena, me decía. Esta carretera tiene un espíritu. Sientes que te habla, que te empuja a seguir adelante. Él creía que era un espíritu bueno, un aliado. Hoy sé que las voces que escuchaba no eran las del progreso, sino las de una antigua y paciente maldición. Se compró su propio camión, un Kenworth rojo que cuidaba como si fuera un hijo. Le puso el valiente de Zacatecas. Empezó a ganar buen dinero, más del que jamás habíamos visto. Nos enviaba giros postales que nos permitieron arreglar la casa, comprarle a papá una camioneta nueva y pagarle a mamá un tratamiento médico que necesitaba. Estábamos orgullosos, henchidos de una gratitud que nos hacía ver su ausencia como un sacrificio necesario. Pero poco a poco, sus llamadas se fueron espaciando. Su voz empezó a cambiar.
El entusiasmo fue reemplazado por una especie de ansiedad, una prisa que yo no le conocía. Ya no hablaba de los paisajes ni de la libertad. Hablaba de contratos, de cargas, de competencia, de hombres que, según él, movían los hilos en el negocio del transporte. Aquí no basta con ser trabajador, Elena, me dijo una vez, con un tono amargo que me heló la sangre. Hay que ser más listo que los demás. Hay que tener colmillo. Si no, te comen vivo. La ambición que antes era un motor limpio y noble, empezó a echar un humo negro y espeso. Empezó a hablar de expandirse, de tener su propia flota. Dejó la pequeña compañía que le dio su primera oportunidad y se hizo independiente. Tomó riesgos, pidió préstamos, se endeudó. Papá, con la sabiduría que dan los años y la tierra, intentó aconsejarlo. Mijo, no por mucho madrugar amanece más temprano. Ve con calma. Ya tienes más de lo que un día soñamos. Ricardo se rió. Era una risa que no le llegaba a los ojos. Usted no entiende, apá. Allá las cosas son diferentes. El que no arriesga, no gana. Y yo nací para ganar. Esa fue la primera grieta. La primera vez que sentí que el Ricardo que se fue, ya no era el mismo que hablaba al otro lado de la línea. El polvo de Zacatecas, esa memoria de la tierra que llevamos dentro, se estaba asentando en el fondo de su alma, y encima de él, una capa de algo nuevo, algo frío y brillante como el cromo de su camión, comenzaba a cubrirlo todo. Un día, nos llegó una caja enorme. Dentro, venían regalos para todos. Para mamá, un abrigo de piel que jamás se atrevió a usar. Para papá, un reloj de oro que guardó en un cajón. Para mí, un vestido de seda azul y un bolso de marca. Creo que era un Gucci, aunque en ese entonces yo ni sabía qué era eso. No había ninguna carta, solo una nota impresa que decía, para que vean que no me olvido de ustedes. Con cariño, Ricardo. El gesto, que debía ser de amor, se sintió impersonal, distante. Era como si intentara pagarnos su ausencia con objetos, como si el cariño pudiera medirse en el precio de una etiqueta. Mamá lloró esa noche, abrazada a su abrigo de piel en el calor de la cocina. No quiero esto, mi amor, le susurró al aire. Yo quiero a mi hijo. Yo también lo quería de vuelta, pero el hombre que ahora nos llamaba desde un teléfono celular, conduciendo por la legendaria Ruta 66, ya estaba en un viaje mucho más largo y peligroso, un viaje del que, quizás, ya no había retorno. No lo sabíamos entonces, pero el valiente de Zacatecas ya no era solo el nombre de su camión, era el epitafio de la persona que mi hermano había sido. La carretera le había dado un sueño, pero a cambio, le estaba empezando a cobrar un peaje demasiado alto, su propia alma, y en las sombras de esos desiertos interminables, una figura antigua, vestida de charro y montada en un caballo negro como la noche, ya había puesto sus ojos en él. Estaba esperando el momento justo para ofrecerle un trato, un atajo en ese camino dorado que Ricardo tanto anhelaba, sin advertirle que todos los atajos del diablo conducen al mismo precipicio. El éxito de Ricardo explotó de una manera que desafiaba toda lógica. En menos de 2 años pasó de ser un trailero independiente con un solo camión, a ser el dueño de Transportes Aguilar, una flota de más de 20 unidades último modelo, que recorrían no solo la Ruta 66, sino las principales autopistas de Estados Unidos. Nos llamó un día, eufórico, para contarnos que había comprado una casa en un suburbio de Los Ángeles. Es para ustedes, para que se vengan a vivir conmigo. Se acabaron las carencias. Mamá, va a tener una cocina más grande que toda la casa de allá. Y usted, apá, un jardín para que plante lo que quiera. Ya no volverán a trabajar un solo día de su vida. La noticia nos cayó como un balde de agua fría y caliente al mismo tiempo. La alegría de saberlo triunfador se mezclaba con el miedo a dejar nuestra tierra, nuestras raíces. Pero, ¿cómo negarse? Era el sueño de Ricardo, el motivo de su sacrificio. Hicimos los arreglos, vendimos la casita de adobe y nuestras pocas pertenencias, y con el corazón en un puño, cruzamos la frontera, esta vez con papeles, con visas que Ricardo había conseguido a través de un abogado carísimo. La casa era, en efecto, impresionante. De 2 pisos con un césped verde y perfecto como un tapete, y una piscina que brillaba bajo el sol de California.
Parecía sacada de una de esas revistas que yo hojeaba en el salón de belleza del pueblo. Ricardo nos recibió en la puerta. Estaba diferente. Vestía unos pantalones de lino y una camisa de seda desabotonada que dejaba ver una gruesa cadena de oro. Usaba unos lentes de sol que no se quitó ni para abrazarnos. Su abrazo fue corto, casi un trámite. Había una tensión en sus hombros, una rigidez que no le pertenecía. Nos mostró la casa con un orgullo casi desesperado, señalando los electrodomésticos de acero inoxidable, la pantalla de televisión que ocupaba media pared, los baños con llaves doradas. ¿Les gusta? Todo esto es suyo, se lo merecen. Mamá, con su sencillez de siempre, solo pudo decir: «Está muy bonita, mijo, pero está muy grande. Nos vamos a perder aquí». Ricardo soltó una risa seca. A todo se acostumbra uno, mamá, sobre todo a lo bueno. Intentamos adaptarnos. Mamá trató de hacer de esa cocina impersonal un hogar, llenándola con el olor a canela y a tortillas recién hechas. Papá intentó sembrar chiles y jitomates en un rincón del jardín perfectamente cuidado, ante la mirada desaprobatoria de los vecinos. Yo me inscribí en un colegio comunitario para aprender inglés, pero la casa nunca se sintió nuestra. Era un museo frío, un monumento al éxito de un hombre que cada vez nos era más desconocido. Ricardo apenas pasaba tiempo con nosotros. Vivía en su oficina, un cuarto lleno de mapas, computadoras y teléfonos que no dejaban de sonar. Cuando estaba en casa, estaba pegado a su celular, hablando en un inglés rápido y agresivo, con palabras como logistics, deadline y investment. Se había vuelto irritable, impaciente. Cualquier pregunta sobre su negocio era recibida con un gruñido. Son cosas complicadas, no entenderían. Una noche, durante la cena, papá se atrevió a tocar el tema que a todos nos preocupaba. «Mijo, te vemos muy cansado. ¿Vale la pena todo esto? El dinero no compra el descanso». Ricardo dejó caer el tenedor sobre el plato, haciendo un ruido que nos sobresaltó. ¿Cansado? Claro que estoy cansado. ¿Usted cree que esto se construye solo? Estoy creando un imperio, papá. Un imperio para ustedes. ¿O qué prefiere? Que volvamos a Zacatecas a contar centavos. La dureza de sus palabras nos dejó helados. Papá bajó la mirada y no volvió a hablar en toda la noche. Me di cuenta entonces de que Ricardo ya no nos veía como su familia, sino como la justificación de su obsesión. Éramos el público para el que actuaba, la prueba viviente de su éxito, y eso le daba derecho a tratarnos con esa distancia fría. El lujo que nos rodeaba era una jaula de oro. Mamá extrañaba a sus comadres, el mercado del pueblo. Papá se sentaba horas en el porche, mirando la calle por donde nunca pasaba nadie conocido. Yo extrañaba el calor, no el del sol, sino el de mi gente. Empecé a observar a mi hermano, a buscar pistas del hombre que había sido. Noté que a menudo se quedaba mirando un punto fijo en la pared, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y desafío. Tenía pesadillas. Lo escuchaba gritar por las noches, frases inconexas sobre una deuda, sobre un contrato. Un día, mientras limpiaba su oficina, vi un papel sobre su escritorio. Era el borrador de una carta dirigida a un tal señor de la encrucijada. No la leí, pero alcancé a ver una frase que se me grabó a fuego. El plazo se acerca. Necesito más tiempo. El éxito requiere más sacrificios de los que pactamos. Me estremecí. ¿Qué clase de pacto había hecho mi hermano? ¿Con quién? La Ruta 66, que antes era el escenario de sus sueños de libertad, ahora se me antojaba como un lugar siniestro. Empecé a pensar que en alguna de esas noches solitarias en el desierto, no se había encontrado con la fortuna, sino con algo mucho más oscuro. Algo que le dio todo lo que pedía, pero que ahora estaba viniendo a cobrar la cuenta. Las menciones de lujo se volvieron más ostentosas. Un día llegó conduciendo un BMW último modelo, negro y reluciente, para moverme por la ciudad, dijo sin darle importancia. En su closet encontré cajas de zapatos de diseñador y trajes carísimos. Para el cumpleaños de mamá, organizó una fiesta en la mansión con un chef privado que nos sirvió platillos con nombres que no podíamos pronunciar. Pero todo era una fachada. En medio de la celebración, lo vi en un rincón del jardín hablando por teléfono, con el rostro descompuesto por la angustia. Se pasaba las manos por el pelo, negando con la cabeza. La prosperidad de Ricardo era febril.
como la de un hombre que ha apostado todo a una sola carta y sabe que el croupier está a punto de voltearla. Estaba construyendo su imperio sobre cimientos de arena, y la marea estaba empezando a subir. Una tarde, me armé de valor y entré a su oficina. Él estaba de espaldas mirando por la ventana. «Ricardo», le dije con la voz temblorosa, «¿qué te pasa? Somos tu familia. Puedes confiar en nosotros». Se volteó lentamente. Por un segundo, vi en sus ojos al muchacho que se había ido de Zacatecas, asustado y vulnerable. Pero fue solo un instante. La máscara de empresario implacable volvió a su lugar. «No pasa nada, Elena. Son solo negocios. Estrés, es todo». «¿Y el señor de la encrucijada? ¿También es estrés?». Le solté. Su rostro se descompuso. Palideció bajo su bronceado. Me tomó de los brazos con una fuerza que me asustó. «No vuelvas a mencionar ese nombre. ¿Me oyes? Nunca. No sabes en lo que te metes. No tienes idea». Me soltó y se derrumbó en su silla, escondiendo el rostro entre las manos. «Solo quiero que todo esto termine», murmuró. «Solo quiero descansar». En ese momento comprendí que mi hermano estaba atrapado. La Ruta 66 no había sido el camino al éxito, sino la entrada a un laberinto del que no podía salir. Y en el centro de ese laberinto no había un tesoro, sino un monstruo que esperaba pacientemente a su presa. La maldición no era una leyenda, era real, y mi hermano había firmado un contrato con ella con la tinta invisible de su propia ambición desmedida. La fachada del imperio de Ricardo comenzó a desmoronarse con la rapidez de un castillo de arena golpeado por una ola. La primera señal fue una llamada en mitad de la noche. Un grito ahogado de mi hermano desde su oficina me hizo saltar de la cama. Corrí hacia allá y lo encontré con el teléfono en la mano, pálido como un fantasma. «Se quemó», susurró. «El almacén de Barstow, toda la mercancía, se quemó. Un incendio, supuestamente accidental, había devorado una bodega que contenía millones de dólares en productos electrónicos que su compañía debía entregar. El seguro no cubría la totalidad de la pérdida, y los clientes, empresas poderosas y sin piedad, exigían una compensación inmediata. Fue el primer golpe, el que hizo temblar la estructura. A partir de esa noche, el hombre exitoso y arrogante desapareció, dejando en su lugar a una criatura acorralada y paranoica. Dejó de dormir. Lo escuchábamos caminar por la casa durante toda la noche, como un león enjaulado. Adelgazó de una forma alarmante, y sus ojos, antes brillantes de ambición, ahora estaban hundidos y rodeados de ojeras oscuras. Estaban llenos de un miedo que yo nunca le había visto, ni siquiera en los tiempos de mayor pobreza en Zacatecas. Los teléfonos que antes eran herramientas de su poder, se convirtieron en instrumentos de tortura. Sonaban a todas horas, y cada llamada parecía traer peores noticias. Contratos cancelados, clientes que se iban con la competencia, bancos que exigían el pago de los préstamos. Un día, llegó una carta del banco principal con el que trabajaba. Se la entregué en la mano, y vi cómo su rostro perdía el poco color que le quedaba. «¿Qué pasa, Ricardo?», le pregunté. «Me bloquearon la cuenta», dijo con una voz hueca. «La cuenta bancaria principal de la empresa está congelada por una investigación de fraude. Dicen que el incendio no fue accidental». Ahí entendí la gravedad de la situación. No era solo mala suerte, era un ataque orquestado. Alguien, o algo, estaba desmantelando su vida pieza por pieza. El señor de la encrucijada, al que le había escrito en aquella carta, estaba cobrando su deuda de la manera más cruel posible. No quería su dinero, quería destruirlo, humillarlo. Quería quitarle todo aquello por lo que había sacrificado su alma. La atmósfera en la casa se volvió irrespirable. El lujo que nos rodeaba ahora parecía una burla cruel. La piscina acumulaba hojas secas. El césped perfecto comenzaba a amarillear. Mamá intentaba acercársele. Le preparaba sus platillos favoritos. Le ofrecía un té de tila para los nervios. Él la rechazaba con monosílabos, encerrado en su propio infierno. «Déjenme en paz. Ustedes no entienden nada», nos gritaba. Papá y yo nos sentíamos impotentes. Éramos espectadores de una tragedia que se desarrollaba frente a nuestros ojos, incapaces de entender el guión o de ayudar al protagonista. Yo, por mi parte, comencé a reflexionar sobre la naturaleza del éxito y el fracaso. Me acordé de las enseñanzas de mi abuelo.
Un hombre de campo sabio que decía que el árbol que crece muy rápido tiene raíces débiles. Ricardo había crecido demasiado rápido, alimentado por una fuente que no era natural. Su éxito no era producto de la paciencia y el trabajo duro, sino de un atajo, de un pacto oscuro. Y ahora el viento soplaba fuerte y sus raíces no podían sostenerlo. Me di cuenta de que la verdadera riqueza no se mide en billetes ni en propiedades. Se mide en paz interior, en la capacidad de dormir con la conciencia tranquila, en los lazos de amor con la familia. Todo lo que mi hermano había perdido en su carrera desesperada por ganar, lo que ahora se le escapaba de las manos. Él había confundido el precio con el valor. Le había puesto precio a todo, a una casa, a un coche, a un reloj, pero había olvidado el valor de un abrazo de su madre, de un consejo de su padre, de una charla con su hermana. Una tarde, lo encontré en el jardín, arrancando con furia las hierbas que habían comenzado a crecer. Sus manos, que se habían vuelto suaves por el trabajo de oficina, estaban sangrando. «Todo es mi culpa», dijo sin mirarme. «Fui un tonto. Creí que podía ser más listo que él». «¿Más listo que quién, Ricardo? ¿De quién hablas?», le rogué. Levantó la vista y sus ojos estaban llenos de lágrimas de rabia y desesperación. «Del hombre que me lo dio todo. Lo conocí una noche, en la carretera, cerca de Amboy. Mi camión se había descompuesto. Estaba varado en medio de la nada. Apareció de la nada montado en un caballo negro. Vestía como un charro de los de antes, elegante, impecable. Me preguntó qué era lo que más deseaba en el mundo. La voz se le quebró. Yo le dije que éxito, que quería ser el más grande, el más poderoso. Quería que mi familia nunca más pasara necesidades. Me reí de él, pensé que era un loco. Pero él me ofreció un trato. Dijo que me daría todo lo que yo quisiera, que abriría todas las puertas para mí. A cambio, se detuvo, incapaz de continuar. ¿A cambio de qué, Ricardo?, insistí, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta y se negaba a aceptarla. A cambio de mi lealtad, de mi primer hijo varón. Dijo que era una vieja tradición. Yo me reí. Ni siquiera estaba casado, no tenía hijos. Me pareció un precio ridículo, un regalo. Acepté. Sellamos el pacto con un apretón de manos. Su mano estaba fría como el hielo. Al día siguiente, todo empezó a cambiar. Los contratos llegaban solos. El dinero fluía como un río. Me olvidé de él, del pacto. Pensé que había sido una alucinación por el cansancio. Se pasó las manos ensangrentadas por la cara. Pero hace unos meses, mi novia me dijo que estaba embarazada. Y hace una semana el doctor nos confirmó que es un niño. Desde ese día, todo se está derrumbando. Él me está recordando que el plazo se acerca. Me está demostrando que así como me dio todo, me lo puede quitar. No quiere mi dinero, quiere a mi hijo, quiere mi alma. Me quedé sin aliento. La leyenda, el cuento de terror que nos contaban los abuelos para asustarnos, era real. Mi hermano, en su desesperación y ambición, le había vendido el alma al charro negro. La maldición de la Ruta 66 no era una metáfora. Era un hombre vestido de negro, que cabalgaba en la noche buscando almas ambiciosas y desesperadas para hacerlas suyas, y mi hermano había caído en su trampa. El imperio de Transportes Aguilar no se había construido con inteligencia y trabajo, sino con la promesa de una vida inocente. Y ahora, el cobrador estaba en la puerta. El aire en la mansión se volvió denso, cargado de un miedo palpable. La confesión de Ricardo nos había dejado a todos en un estado de shock. Mamá se refugió en sus rezos, con el rosario enredado en sus dedos día y noche, susurrando avemarías como si quisiera construir una muralla de fe alrededor de nosotros. Papá, un hombre que siempre había enfrentado la vida con pragmatismo y fuerza, parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Se sentaba en silencio, con la mirada perdida, como si intentara comprender cómo las viejas leyendas de su tierra habían cruzado la frontera para atormentar a su hijo. Ricardo, por su parte, se hundió en una apatía total. Ya no luchaba, no gritaba, no se desesperaba. Se había rendido. Pasaba los días encerrado en su cuarto, con las cortinas cerradas, negándose a comer, a hablar. Su novia, una muchacha americana llamada Sara,
Ajena a nuestras tradiciones y a la naturaleza de la amenaza que se cernía sobre ellos, no entendía nada. Creía que era el estrés por la quiebra del negocio y trataba de animarlo, de hablarle del futuro, del bebé. Cada palabra de esperanza que ella pronunciaba era como una daga en el corazón de mi hermano. Yo sentía una mezcla de terror y una extraña determinación. No podía aceptar que ese fuera nuestro final. Tenía que haber una manera de luchar, de romper ese pacto infernal. Pero, ¿cómo se lucha contra una sombra? ¿Cómo se razona con el diablo? Decidí que no podíamos quedarnos de brazos cruzados esperando el desenlace. Teníamos que enfrentarlo. Teníamos que hablar con Ricardo, obligarlo a salir de su letargo. Una noche papá y yo entramos en su habitación. La encontramos a oscuras, con el único brillo de la pantalla de su celular. Estaba viendo fotos de su camión, el Valiente de Zacatecas, de cuando empezó, de cuando su sueño aún era puro. Ricardo, le dijo papá con una voz firme que hacía mucho no le escuchaba. Levántate, no voy a permitir que te dejes vencer. No crié a un cobarde. Eres un Aguilar y los Aguilar no se rinden. Ricardo ni siquiera lo miró. Ya no hay nada que hacer, apá. La deuda está firmada. Entonces la pagaremos, grité yo, con una fuerza que no sabía que tenía. Venderemos la casa, los carros, todo. Le daremos todo el dinero. Pero no puedes entregar a tu hijo. No puedes rendirte así. Ricardo finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban vacíos, muertos. Él no quiere dinero. Ya se los dije. El dinero para él es un juego, una herramienta para tentar, para corromper. Lo que quiere es el pago acordado. Disfruta con el sufrimiento, con el miedo. Me ha estado llamando. ¿Llamando? ¿Por teléfono? Preguntó papá confundido. No, en mi cabeza. Escucho su voz. Me dice que se acerca la hora. Se ríe de mí. Se levantó de la cama y empezó a caminar por la habitación como un animal enjaulado. Me recuerda cada una de mis debilidades, cada uno de mis errores. Me dice que la ambición fue mi perdición, que cambié el amor de mi familia por un montón de chatarra brillante. Y tiene razón. Tiene toda la razón. Vendí mi alma por un sueño que se convirtió en una pesadilla. Lo perdí todo. Lo único que me queda es esta deuda, y voy a pagarla. Quizás así, ustedes puedan estar a salvo. Sus palabras me helaron. Estaba considerando el suicidio. Quería pagar la deuda con su propia vida para salvar a su hijo. No digas estupideces, Ricardo, le espetó papá, agarrándolo por los hombros y sacudiéndolo. Tu vida no es solo tuya. Nos pertenece a tu madre, a tu hermana, a ese hijo que viene en camino. Lucharás. Aunque no sepas cómo, lucharás. Porque es tu deber. La confrontación fue brutal, llena de lágrimas y reproches. Le echamos en cara su egoísmo, su ceguera, el habernos alejado. Él nos gritó su soledad, su miedo, la presión que sintió por darnos una vida mejor. Fue una catarsis dolorosa pero necesaria. Por primera vez en años, las máscaras cayeron y volvimos a ser una familia, rota y asustada, pero unida en la adversidad. Logramos convencerlo de que teníamos que buscar una salida juntos. Él, a regañadientes, aceptó. Decidimos que Sara y el bebé no podían quedarse en esa casa. Ricardo habló con ella, le inventó una excusa sobre amenazas de la competencia y la convenció de irse a casa de sus padres en otro estado hasta que las cosas se calmaran. Fue una despedida desgarradora. Él sabía que quizás no la volvería a ver. Cuando ella se fue, con su vientre abultado que contenía la promesa de una vida y la condena de mi hermano, Ricardo se derrumbó. Esa noche, la casa se sentía más vacía y silenciosa que nunca. Nos quedamos los cuatro, papá, mamá, Ricardo y yo, los fundadores de la familia Aguilar, reunidos para la que sentíamos que sería nuestra última batalla. Ricardo, agotado emocionalmente por la confrontación y la despedida, se quedó dormido en el sofá de la sala. Mamá le puso una manta encima y se sentó en un sillón cercano, rezando en silencio. Papá y yo nos quedamos en la cocina, sin poder dormir, bebiendo café y tratando de formular un plan que no existía. Tenemos que volver a México, dijo papá de repente. Allá la gente sabe de estas cosas. Hay curanderos, gente de fe. Aquí estamos solos en tierra ajena. La idea me pareció la única lógica.
Teníamos que volver a nuestras raíces, buscar ayuda en nuestra propia cultura, en nuestra propia fe. Quizás la solución no estaba en el dinero ni en los abogados, sino en algo más antiguo y profundo. Estábamos discutiendo cómo conseguir el dinero para el viaje cuando un ruido nos hizo callar. No fue un ruido fuerte, sino un silencio súbito. El zumbido constante de la nevera se detuvo. Las luces parpadearon y se apagaron. Un apagón. Pero este se sentía diferente. Un frío antinatural invadió la casa. Un frío que calaba los huesos. Miré por la ventana de la cocina, que daba al jardín trasero, y entonces lo vi. La noche no estaba completamente oscura. La luna llena bañaba el césped con una luz pálida y fantasmal. Y allí, parado en medio del jardín, junto al rosal seco de mamá, había un hombre. Era alto y esbelto, vestido con un impecable traje de charro negro adornado con botonadura de plata que brillaba bajo la luna. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro en las sombras. A su lado, un caballo enorme, de un color negro tan intenso que parecía absorber la luz, resoplaba echando vaho por las narices, a pesar de que no hacía frío. El hombre no se movía. Solo estaba ahí, de pie, mirando la casa. No necesitaba hacer nada más. Su sola presencia irradiaba un poder y una maldad que paralizaban. Sentí que el aire me faltaba, que mis piernas no me sostenían. Papá, a mi lado, soltó una maldición en voz baja y me agarró del brazo. No había duda. Era él, el charro negro. No había venido a negociar, no había venido a hablar. Había venido a recordarnos que el plazo había expirado. Había venido a cobrar. Y su mirada, que no podía ver pero que sentía clavada en la casa, estaba puesta en el hombre que dormía en la sala, ajeno a la presencia que había venido a reclamar su alma. El terror es una cosa extraña. No siempre te hace gritar o correr. A veces, te congela, te convierte en una estatua de hielo y silencio. Papá y yo nos quedamos petrificados junto a la ventana, incapaces de apartar la vista de la figura que profanaba la paz de nuestro jardín. Era exactamente como Ricardo lo había descrito, como las leyendas lo pintaban. Una elegancia siniestra, una quietud que era más amenazante que cualquier movimiento. El caballo pateó el suelo con una pezuña, y el sonido, sordo y pesado, retumbó en el silencio de la noche como el llamado de un juez. El charro negro levantó una mano, enguantada en cuero negro, y se tocó lentamente el ala del sombrero, un gesto que podría haber sido un saludo o una sentencia. Luego, giró la cabeza y, aunque no podía ver sus ojos, sentí que su atención se desviaba de la casa y se posaba directamente en mí, en nosotros, que lo espiábamos desde la cocina. Fue una sensación de una invasión absoluta, como si pudiera ver a través de las paredes, a través de nuestra piel, directamente a nuestros corazones aterrados. Papá me jaló hacia atrás, lejos de la ventana. «No dejes que te vea», susurró con la voz temblorosa. «Dicen que si te sostiene la mirada, te roba el alma». Nos agachamos detrás de la barra de la cocina, con el corazón latiendo desbocado. Afuera, el silencio volvió a reinar, un silencio pesado, expectante. Mamá entró en la cocina, alertada por nuestro comportamiento. «¿Qué pasa? ¿Por qué están en el suelo?», preguntó en un susurro. Papá solo pudo señalar con el dedo hacia la ventana. Mamá, con una valentía que solo las madres poseen, se acercó a la ventana con su rosario en la mano y miró hacia afuera. Ahogó un grito y se santiguó 3 veces. «Virgen Santísima, protégenos», murmuró retrocediendo hasta chocar con la pared. «Está aquí. Ha venido por mi hijo». En ese momento, Ricardo gritó en la sala. No fue un grito de terror, sino de dolor puro, como si le estuvieran arrancando algo de dentro. Corrimos hacia él. Lo encontramos retorciéndose en el sofá, empapado en sudor, con los ojos cerrados pero con una expresión de agonía en el rostro. Estaba teniendo una pesadilla, pero sabíamos que no era un sueño ordinario. Era una visita. La presencia de afuera se estaba comunicando con él en el único lugar donde no podía escapar. Su propia mente. «No, déjame en paz. Tómame a mí, pero a él no», gritaba entre sollozos. Estaba reviviendo el pacto, la negociación, la condena. Estaba atrapado en un bucle de su propio infierno personal, orquestado por el ser que esperaba pacientemente en el jardín.
Papá intentó despertarlo, sacudiéndolo, llamándolo por su nombre, pero Ricardo no reaccionaba. Era como si su cuerpo estuviera en la sala, pero su espíritu estuviera en otro lugar, un lugar oscuro del que no podía volver. Mamá se arrodilló a su lado y empezó a rezar en voz alta, un torrente de Padre Nuestros y Ave Marías, con la voz quebrada por el llanto pero firme en su fe. Yo no sabía qué hacer, me sentía completamente inútil. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. El miedo no se fue, pero se mezcló con una rabia fría y profunda. Rabia contra esa criatura que se alimentaba del dolor de mi familia. Rabia contra mi hermano por su debilidad, por habernos arrastrado a esto. Y rabia contra mí misma por haber sido solo una espectadora. Recordé las palabras de mi abuelo. Al mal no se le huye, se le hace frente, con coraje o con fe, pero siempre de frente. No tenía armas, no tenía un plan, solo tenía el amor por mi hermano y la desesperación de mi familia. Tomé la decisión más irracional y visceral de mi vida. Mientras mamá rezaba y papá intentaba despertar a Ricardo, salí de la sala. Caminé por el pasillo oscuro y abrí la puerta trasera que daba al jardín. El aire frío de la noche me golpeó la cara. El charro negro seguía allí, en el mismo lugar. Al abrirse la puerta, su caballo levantó la cabeza y relinchó. Un sonido agudo y escalofriante. La figura vestida de negro se giró lentamente hacia mí. Ahora estaba de frente, a unos 20 metros de distancia. Su rostro seguía oculto en la sombra del sombrero. Un vacío insondable. Caminé hacia él, con las piernas temblando pero con paso firme. Cada paso era un acto de desafío. Me detuve a unos 10 metros. El silencio era total. Solo se escuchaba mi propia respiración agitada. ¿Qué es lo que quiere?, le pregunté, con la voz más fuerte que pude. No hubo respuesta. Solo esa presencia abrumadora, esa maldad antigua y paciente. «No te vas a llevar a mi hermano», continué, sintiendo cómo las lágrimas de rabia me corrían por las mejillas. Él cometió un error. Fue estúpido, ambicioso, ciego, pero es mi hermano, y no voy a dejar que te lo lleves. Esperaba una respuesta, una voz gutural, un gesto amenazante, pero no hubo nada. Era como hablarle a la noche misma. Fue entonces cuando papá apareció detrás de mí, agarrándome del brazo. «Elena, métete a la casa. Ahora», me ordenó. «No, papá. Ya no podemos escondernos. Tenemos que enfrentarlo». El charro negro levantó una mano y señaló hacia la casa, hacia la ventana de la sala donde Ricardo agonizaba. El mensaje era claro. Tenía un contrato, y venía a hacer cumplir sus términos. Luego, bajó la mano y la giró, con la palma hacia arriba en un gesto de ofrecimiento. En su mano apareció, de la nada, un brillo dorado. Era una moneda de oro, grande y reluciente, que destellaba bajo la luz de la luna. Entendí la oferta. Era una prueba, una tentación. Me estaba ofreciendo riqueza, poder, todo lo que mi hermano había deseado. A cambio supuse de que me hiciera a un lado, de que traicionara a mi propia sangre. La náusea me subió por la garganta. Ver esa moneda, el símbolo de la perdición de Ricardo, me llenó de un asco profundo. «Puedes quedarte con tu maldito oro», le escupí. «Nosotros no queremos nada de ti, solo queremos que nos dejes en paz». En ese momento Ricardo gritó mi nombre desde dentro de la casa. Un grito de auxilio, claro y desgarrador. «Elena». La figura en el jardín pareció complacida. Lentamente, cerró su mano, y la moneda de oro desapareció. Luego, sin prisa, se giró, montó en su caballo con una agilidad sobrenatural, y sin hacer el menor ruido, se adentró en las sombras del fondo del jardín y desapareció. El frío se disipó. El zumbido de la nevera volvió. Las luces de la casa parpadearon y se encendieron. Corrimos adentro. Ricardo estaba sentado en el sofá consciente, temblando de pies a cabeza con la cara bañada en lágrimas. Lo vi, susurró. Estaba aquí. Me dijo que volvería, que esto es solo el principio. El charro negro se había ido, pero su visita nos había dejado una certeza aterradora. No había sido una advertencia, había sido una promesa, y sabíamos, con una claridad absoluta, que no podíamos seguir en esa casa ni un minuto más. La batalla no había terminado.
Apenas había comenzado, y nuestro único campo de batalla posible estaba al sur, en nuestra tierra, donde la fe y las tradiciones eran armas más poderosas que cualquier riqueza material. La visita del charro negro fue el catalizador que nos sacó de nuestra parálisis. El amanecer siguiente nos encontró no con miedo, sino con una febril determinación. No hablamos mucho. Las palabras sobraban. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. Empacamos lo esencial en un par de maletas viejas como si fuéramos inmigrantes de nuevo, pero esta vez huyendo de un fantasma en lugar de la pobreza. Dejamos atrás la mansión, que ahora se sentía como una tumba lujosa, con sus muebles caros y sus recuerdos envenenados. No nos importó nada de lo material. Papá solo tomó una foto de sus padres, mamá su rosario y un pequeño bulto de tierra de nuestra casa en Zacatecas que había guardado en un frasco. Yo tomé un viejo álbum de fotos, buscando la imagen de un Ricardo sonriente y joven, para recordar por quién estábamos luchando. Ricardo estaba en un estado de shock, moviéndose como un autómata. La visita nocturna lo había dejado vacío, sin voluntad. Hacía lo que le decíamos, con la mirada perdida en un punto que solo él podía ver. El problema inmediato era el dinero. Las cuentas seguían bloqueadas, y no teníamos efectivo. Fue entonces cuando recordé los regalos que Ricardo nos había enviado en sus primeros días de éxito. Le dije a mamá, el abrigo de piel, el reloj de papá, mi bolso. No podemos llevarlos, pero podemos usarlos. Papá se opuso al principio, por orgullo, pero la necesidad era más fuerte. Fuimos a una casa de empeño en un barrio de Los Ángeles. El lugar olía a desesperación y a sueños rotos. Mientras el hombre detrás del mostrador blindado examinaba con una lupa el reloj de oro de papá y el bolso Gucci que yo nunca había usado, sentí una extraña liberación. Esos objetos, símbolos del éxito que nos había llevado a la ruina, ahora eran nuestra única vía de escape. Nos dieron unos cuantos miles de dólares, mucho menos de su valor real, pero suficiente para nuestro propósito. Con ese dinero, compramos 4 boletos de autobús a El Paso, Texas. Un viaje de regreso, humilde y silencioso, en dirección contraria al que Ricardo había hecho años atrás lleno de sueños. El viaje en autobús fue largo y pesado. Nadie hablaba. Papá miraba por la ventana el paisaje desértico, el mismo que Ricardo había recorrido en su tráiler. Me preguntaba si en cada sombra, en cada peñasco, él veía la silueta de un charro a caballo. Ricardo dormitaba, pero su sueño era inquieto, lleno de sobresaltos y murmullos. Mamá rezaba en silencio, desgranando las cuentas de su rosario una y otra vez. Yo me dediqué a planear. La mente, me di cuenta, es el arma más poderosa que tenemos. El miedo te paraliza si lo dejas, pero si lo canalizas en un plan, en una acción, se convierte en combustible. Recordé historias que mi abuela contaba sobre una curandera muy poderosa en un pueblo de las montañas de Jalisco, una mujer llamada Doña Inés, que sabía cómo lidiar con males oscuros y espantos. Era una posibilidad remota, una apuesta desesperada, pero era lo único que teníamos. Decidí que nuestro destino no era Zacatecas, sino ese pequeño pueblo. Teníamos que encontrar a esa mujer. Una vez en El Paso, cruzamos el puente hacia Ciudad Juárez a pie. Pisar suelo mexicano fue como recibir una bocanada de aire después de haber estado a punto de ahogarme. El caos, los olores, los colores, todo se sentía real, tangible, vivo. Era nuestro mundo. Nos alojamos en un pequeño hotel cerca de la central de autobuses y desde ahí empecé mi investigación. Usé el internet de un café para buscar información sobre Doña Inés. Encontré algunas referencias en foros y blogs sobre folclore y esoterismo. No había dirección ni teléfono, solo el nombre del pueblo y la certeza de que si preguntábamos por ella, la gente sabría indicarnos. Conseguir el dinero para seguir el viaje fue el siguiente obstáculo. Los dólares del empeño se estaban acabando. Mamá, en un acto de sacrificio que me rompió el corazón, sacó de su bolso una pequeña bolsa de terciopelo. Dentro estaba el único lujo que se había permitido en su vida, un anillo de compromiso que le había regalado mi padre, y junto a él, un pequeño broche de Chanel que Ricardo le había traído de uno de sus primeros viajes, cuando aún era un regalo de amor y no de culpa. «Esto nos ayudará, mi hija», dijo con una entereza admirable. «Las cosas son solo cosas.
La familia es lo único que importa. Con la venta de esas joyas compramos los boletos para el largo viaje en autobús hacia el sur. El viaje a través de México fue una especie de purga. Con cada kilómetro que nos alejábamos de la frontera, parecía que una capa de opresión se nos iba quitando de encima. Ricardo empezó a hablar un poco más. A veces me preguntaba cosas simples como, ¿falta mucho? O, ¿tienes agua? Eran preguntas de niño, como si estuviera volviendo a un estado de vulnerabilidad que su coraza de éxito le había impedido mostrar durante años. Una noche, mientras el autobús atravesaba el desierto de Chihuahua bajo un manto de estrellas, se me acercó. «Elena», me dijo en voz baja para no despertar a nuestros padres. «Gracias por no haberme dejado solo». «Nunca te dejaría solo, Ricardo. Eres mi hermano», le respondí. «Tenía tanto miedo», confesó, y por primera vez en mucho tiempo vi lágrimas en sus ojos. No de desesperación, sino de arrepentimiento. Creí que lo tenía todo, y no tenía nada. Lo único que importaba eran ustedes, y los abandoné. Le tomé la mano. Estaba fría y temblorosa. «Lo vamos a arreglar. Juntos». No sabía si era verdad. No tenía ni idea de si doña Inés podría hacer algo, o si todo era una locura. Pero en ese momento, mi fe no estaba puesta en una curandera, sino en nosotros. En la fuerza de ese lazo familiar que el dinero había estirado hasta casi romperlo, pero que ahora, en la adversidad, se estaba volviendo más fuerte que nunca. Empecé a entender algo profundo. La maldición de Ricardo no era solo el charro negro. La maldición era la soledad que su ambición le había impuesto. La maldición era haber olvidado de dónde venía. Y nuestro viaje de regreso, este éxodo a través del polvo de nuestro país, no era solo una huida, era un peregrinaje, un camino de vuelta a casa, de vuelta a nosotros mismos. Y quizás, solo quizás, esa era la primera parte del exorcismo que mi hermano tanto necesitaba. Estábamos despojándonos de todo lo que no era esencial, para quedarnos solo con lo verdadero, y en esa desnudez, en esa vulnerabilidad, esperaba que encontráramos la fuerza para la batalla que nos esperaba. Llegamos al pueblo de doña Inés al atardecer. Era un lugar pequeño, enclavado en la sierra, donde las casas de teja roja parecían trepar por las laderas verdes. El aire era limpio y olía a pino y a tierra mojada. Después de la opulencia artificial de Los Ángeles y el caos polvoriento de la frontera, este lugar se sentía como un santuario. Como papá había predicho, no fue difícil encontrarla. Preguntamos en una pequeña tienda de abarrotes y el dueño, un anciano de rostro surcado de arrugas, nos dio las indicaciones sin mostrar sorpresa alguna. «Suban por aquella vereda, la última casa, la que tiene un agüehuete en la puerta. Pero vayan con respeto. Doña Inés no recibe a curiosos, solo a almas con verdadera necesidad». La casa era humilde, de adobe y madera, con un pequeño huerto de hierbas aromáticas en el frente. El enorme agüehuete, un árbol viejo y sabio, parecía custodiar la entrada. Una mujer menuda y anciana, con el pelo completamente blanco trenzado en una sola hebra que le llegaba a la cintura, nos esperaba en la puerta, como si supiera que veníamos. Era doña Inés. Sus ojos eran lo más impresionante. Eran oscuros, casi negros, pero no tenían la opacidad de la vejez, sino una profundidad brillante, como si contuvieran galaxias enteras. Nos miró a cada uno de nosotros, deteniéndose un poco más en Ricardo. «Pasen», dijo con una voz suave pero que imponía un respeto inmediato. Los estaba esperando. El interior de la casa era sencillo. Un par de sillas de madera, una mesa, un fogón en una esquina y manojos de hierbas secas colgando de las vigas. El aire olía a copal y a algo más, algo antiguo y sagrado. Nos invitó a sentarnos y nos sirvió un té de hierbas en unos jarritos de barro. «Beban. Es para calmar el espíritu y aclarar la mente». El té era amargo pero reconfortante. Después de unos minutos de silencio, ella se sentó frente a Ricardo. «Tú tienes una sombra pegada a la espalda, muchacho», dijo sin rodeos. «Una sombra fría y avariciosa. Firmaste un papel que no debías, con una tinta que no era de este mundo». Ricardo asintió, incapaz de hablar, con la mirada fija en el suelo. «Hiciste un pacto con el sin nombre, el que cabalga en las encrucijadas, el que cobra con almas las deudas de la ambición. Lo hiciste por amor a tu familia.
pero el amor se te torció en el camino y se convirtió en orgullo. Y el orgullo es el manjar favorito de esos seres. Mamá empezó a llorar en silencio. Papá tenía la mandíbula apretada. ¿Hay algo que se pueda hacer?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Doña Inés nos miró con compasión. El pacto no se puede romper. Lo hecho está. La palabra dada a esos seres es una cadena. Pero, añadió haciendo una pausa que nos mantuvo en vilo, toda cadena tiene un eslabón débil. No podemos romperla, pero podemos forzar a que la suelte. Nos explicó que el charro negro no era un demonio en el sentido cristiano, sino una entidad antigua, un guardián de ciertos umbrales, un cobrador. Su poder residía en el contrato, en el miedo y en el arrepentimiento de sus víctimas. Su fuerza es la debilidad de ustedes, dijo, señalando a Ricardo. Mientras te sientas culpable, mientras te sientas merecedor del castigo, él te tendrá en su puño. Tienes que perdonarte, muchacho. Y tienes que demostrarle que el alma de tu hijo no está en venta, y que la tuya ya no le pertenece por derecho de culpa. El plan que nos propuso era una especie de ritual, una confrontación espiritual. No sería en su casa, ni en una iglesia. Tienen que volver al lugar donde todo empezó, nos dijo. A esa carretera. Él es fuerte allí, es su territorio. Pero es allí donde tienes que enfrentarlo, para demostrarle que ya no le temes. Tienes que volver a la encrucijada donde hiciste el trato, y tienes que rechazarlo. No con violencia, no con odio, con firmeza y con un corazón limpio. La idea nos aterrorizó. Volver a la Ruta 66 al corazón del dominio de la bestia parecía un suicidio, pero doña Inés nos aseguró que era la única manera. Nos dio instrucciones precisas. Pasaríamos 3 días en su casa, en un proceso de purificación. Ayuno, rezos y baños con hierbas especiales. Ricardo tendría que hacer una confesión completa de sus errores, no a un sacerdote, sino a nosotros, su familia, para limpiar el veneno del secreto. Y nosotros tendríamos que ofrecerle nuestro perdón absoluto. Esos 3 días fueron los más intensos de nuestras vidas. Ricardo habló como nunca. Nos contó los detalles de su soledad en Estados Unidos, la humillación que sintió al principio, la rabia que lo impulsó, la ceguera que le provocó el primer éxito. Lloró, pidió perdón, y nosotros lloramos con él y lo perdonamos, no con palabras fáciles, sino con abrazos que venían del fondo del alma, reconstruyendo los puentes que se habían derrumbado. Doña Inés nos preparó para la confrontación. Nos dio amuletos de protección, un pequeño saquito de hierbas para cada uno, una obsidiana para Ricardo. Esta piedra absorbe la oscuridad. Cuando sientas que su poder te abruma, apriétala con fuerza. Y me dio a mí una instrucción especial. Tú eres el pilar, muchacha. Tu hermano está débil. Tus padres están vencidos por el dolor, pero tú tienes la fuerza de la rabia justa. Cuando llegue el momento, serás tú quien hable. Él no espera que la resistencia venga de ti. Recuérdale que el lazo de la sangre es más antiguo y más poderoso que cualquier contrato firmado por desesperación. Al tercer día, nos sentimos diferentes, más ligeros, más unidos. El miedo seguía ahí, pero ya no era paralizante. Era un respeto hacia la batalla que íbamos a librar. Partimos de regreso al norte. Doña Inés nos despidió en su puerta. Vayan con Dios y con el coraje de sus ancestros. Recuerden, no están luchando por dinero ni por orgullo. Están luchando por la familia. Y esa es la única batalla que de verdad importa ganar. El viaje de regreso fue diferente. Ahora teníamos un propósito. Teníamos un plan. Y por primera vez en mucho tiempo, teníamos esperanza. Una esperanza frágil, temblorosa, pero esperanza al fin. Sabíamos que íbamos a enfrentar la noche más oscura de nuestras vidas, pero esta vez íbamos a caminar hacia ella juntos, con los ojos abiertos y el alma preparada. El regreso a la Ruta 66 fue surrealista. Atravesar de nuevo el desierto, ver los mismos paisajes que habían sido el telón de fondo del ascenso y la caída de Ricardo, se sentía como entrar voluntariamente en la boca del lobo. Siguiendo las indicaciones de mi hermano, encontramos la encrucijada. No era nada especial, solo un cruce de caminos polvoriento en medio de la nada, con un viejo poste de teléfono y un cartel oxidado que señalaba direcciones olvidadas.
Era el lugar perfecto para que lo profano se encontrara con lo mundano. Llegamos al anochecer, como doña Inés nos había indicado. El sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de colores violentos, naranjas, morados y rojos, como si el firmamento estuviera sangrando. Aparcamos la vieja camioneta que habíamos comprado con el último dinero que nos quedaba a un lado del camino. El silencio del desierto era abrumador, solo roto por el silbido del viento. Nos bajamos del coche y nos paramos en el centro del cruce de caminos, los cuatro, juntos formando un pequeño círculo. Papá, a pesar de su miedo, se erguía con la dignidad de un patriarca protegiendo a su clan. Mamá sostenía su rosario con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Ricardo temblaba, pero en sus ojos ya no había derrota, sino una resolución sombría. Yo apretaba el saquito de hierbas que doña Inés me había dado. Esperamos. La oscuridad se hizo completa, y la luna casi llena comenzó a ascender, bañando el paisaje con su luz plateada. El aire se enfrió de golpe, y entonces lo oímos. Un galope lejano que se acercaba rítmicamente. No era el galope de un caballo normal sobre la tierra. Sonaba a la vez hueco y pesado, como si viniera de otra dimensión. Del camino oscuro, emergió la silueta. El caballo negro con ojos que parecían brasas rojas y sobre él, el charro negro, impecable y aterrador en su elegancia. Se detuvo a unos 30 metros de nosotros. La presencia era tan poderosa que el aire parecía vibrar a su alrededor. Ricardo dio un paso al frente. «He vuelto», dijo con la voz temblorosa pero clara. «He vuelto para decirte que el trato se anula». La figura no se movió. No habló. Pero sentimos una oleada de burla y de poder que nos golpeó como una ráfaga de viento helado. En mi mente, y supe que en la de todos, resonó una voz que no era un sonido, sino un pensamiento implantado. Un contrato es un contrato. La deuda debe ser pagada. El niño es mío. Ricardo apretó la obsidiana que llevaba en el bolsillo. El niño no es una mercancía. Es mi hijo. Y no te pertenece. Mi deuda contigo no la pagaré con él. La voz en nuestra mente se volvió más dura, más fría. Entonces la pagarás con tu alma, como acordamos. Es hora de que vengas conmigo. El charro negro extendió una mano hacia Ricardo. Vimos cómo mi hermano se doblaba de dolor, como si una fuerza invisible lo estuviera aplastando. Cayó de rodillas, jadeando. Papá y mamá corrieron a su lado, tratando de sostenerlo. Fue entonces cuando recordé las palabras de doña Inés. Tú eres el pilar. Serás tú quien hable. Di un paso al frente, interponiéndome entre la figura y mi familia. «¡No!», grité, y mi voz sonó extrañamente fuerte en el silencio del desierto. «No te lo vas a llevar». La atención de la criatura se centró en mí. Sentí su poder como una presión física, un intento de intimidarme, de paralizarme. «Tú no tienes parte en este trato, niña», resonó la voz en mi cabeza. «No te entrometas. Soy su hermana. Somos de la misma sangre. Su deuda es mi deuda. Y te digo que no te pagaremos con lo que pides». Avancé otro paso, con el corazón martilleándome en el pecho. «Escúchame bien, criatura de la noche. Cometiste un error. Le ofreciste a mi hermano riqueza y poder, y él, en su ceguera, aceptó. Pero lo que no sabías es que al atacarlo, nos uniste. Al intentar destruir a nuestra familia, la hiciste más fuerte. Ya no es un hombre solo y asustado el que te enfrenta. Somos 4, y detrás de nosotros están nuestros padres, nuestros abuelos, y todas las generaciones que nos precedieron. Nuestra fuerza es la sangre, el amor y la memoria. ¿Y la tuya? La tuya es la soledad, la codicia y el olvido». El caballo del charro se encabritó, relinchando con furia. La presión aumentó. Sentí un mareo, un frío que me llegaba hasta el tuétano. Creíste que su alma era tuya, pero te equivocaste. Un alma no se puede vender, solo se puede perder. Y mi hermano ha encontrado el camino de vuelta. Se ha perdonado y nosotros lo hemos perdonado. Tu poder sobre él, el poder de la culpa, se ha roto. Levanté la mano y abrí la palma, mostrándole que no tenía nada. No tenemos oro para ofrecerte. No tenemos poder. Somos pobres de nuevo. Lo único que tenemos es a nosotros mismos, y eso es algo que nunca podrás quitarnos. El lazo de la sangre es más antiguo que tu contrato.
La fe de mi madre es más fuerte que tu oscuridad. La dignidad de mi padre es más valiosa que tu riqueza. Por primera vez la figura pareció vacilar. La presión disminuyó ligeramente. Ahora vete, le ordené, con una autoridad que no sabía que poseía. Vuelve a las sombras de las que saliste. Aquí no hay nada para ti. Esta familia está bajo nuestra protección, y no te tenemos miedo. Hubo un largo silencio. La luna se ocultó tras una nube, sumiéndonos en una oscuridad casi total. Cuando la nube pasó, el cruce de caminos estaba vacío. El charro negro y su caballo habían desaparecido. No hubo explosión, ni gritos, ni efectos especiales. Simplemente, ya no estaba. Nos quedamos allí, temblando, abrazados los cuatro en el centro de la encrucijada. Ricardo se había puesto de pie. El dolor había desaparecido de su rostro. Estaba llorando, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Nos quedamos así por un largo tiempo, bajo la luz de la luna, sintiendo cómo el calor volvía lentamente a nuestros cuerpos y a nuestras almas. No habíamos ganado una guerra, pero habíamos sobrevivido a la batalla más importante. Habíamos enfrentado a la oscuridad, no con armas, sino con lo único que de verdad puede vencerla: la unidad, el perdón y el amor. La maldición no se había roto, pero la habíamos despojado de su poder. Sabíamos que la sombra del charro negro quizás siempre estaría en algún rincón de nuestra historia, pero ya no nos definiría. Éramos libres, libres de la culpa, libres del miedo y, sobre todo, libres para empezar de nuevo, juntos. El amanecer en el desierto después de esa noche fue el más hermoso que he visto en mi vida. Cada rayo de sol que despuntaba en el horizonte se sentía como una bendición, como una promesa de que la vida continuaba. Regresamos a México, pero no a Zacatecas. Decidimos que necesitábamos un nuevo comienzo, un lugar sin fantasmas. Nos establecimos en un pequeño pueblo cerca del lago de Chapala, en Jalisco. Con el poco dinero que nos quedaba, alquilamos una casita sencilla, mucho más pequeña que la mansión de California, pero infinitamente más cálida. Era un hogar. Papá, fiel a su naturaleza, convirtió el pequeño patio trasero en un huerto próspero. Mamá llenó la casa con el aroma de sus guisos y se hizo amiga de las vecinas. Yo conseguí un trabajo en una tienda local. Y Ricardo, mi hermano, volvió a nacer. La experiencia lo había cambiado para siempre. La arrogancia y la ambición febril habían sido reemplazadas por una humildad y una serenidad que nunca le había conocido. Consiguió trabajo como mecánico en un taller. Volvió a ensuciarse las manos de grasa, como cuando era joven, y en cada tuerca que apretaba, en cada motor que reparaba, parecía estar reparando también su propia alma. Ya no soñaba con imperios ni con flotas de camiones. Su sueño ahora era mucho más simple y mucho más profundo: la paz. Unos meses después, Sara llegó con el bebé. Ricardo había sido honesto con ella, no sobre los detalles sobrenaturales, pero sí sobre sus errores, su ambición desmedida, y cómo casi lo pierde todo. Ella, con un amor y una comprensión que me conmovieron, lo perdonó. El nacimiento de mi sobrino, a quien llamaron Mateo, fue la verdadera victoria. Fue el sello de nuestro nuevo comienzo. Ver a Ricardo sostener a su hijo en brazos, con una mirada de amor puro y protector, fue la prueba de que habíamos ganado. El charro negro quería a ese niño como pago de una deuda de codicia, pero el niño había llegado a un mundo donde esa deuda ya no existía, a una familia que había aprendido el verdadero valor de la vida. A veces, por las noches, cuando el viento soplaba fuerte, un escalofrío me recorría la espalda. Sabía que la memoria de lo que vivimos en la Ruta 66 nunca nos abandonaría del todo. Era una cicatriz en el alma de nuestra familia. Pero las cicatrices no son solo recordatorios del dolor, también son prueba de que hemos sanado. Ricardo nunca volvió a manejar un tráiler. La carretera, para él, había perdido su magia. Se había convertido en un recordatorio de la delgada línea que separa el sueño de la pesadilla. Pero a veces, cuando un camión pasaba por la carretera cerca de nuestro pueblo, lo veía detenerse un instante, con la mirada perdida en la distancia, no con nostalgia, sino con la sabiduría del que ha viajado al infierno y ha logrado volver. La vida que construimos era modesta. No había coches de lujo, ni mansiones,
ni ropa de diseñador, pero teníamos algo mucho más valioso. Nos teníamos los unos a los otros. Cenábamos juntos todas las noches. Hablábamos, reíamos. Nos habíamos reencontrado. Habíamos aprendido, de la manera más dura posible, que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en los lazos que te sostienen cuando todo lo demás se derrumba. La mente humana es un campo fértil. Lo que siembras, cosechas. Ricardo había sembrado vientos de ambición y cosechado tempestades de terror. Pero ahora, todos juntos, estábamos sembrando semillas de paciencia, de perdón y de amor. Y la cosecha era dulce. Era la risa de mi sobrino, la tranquilidad en los ojos de mi padre, la fe renovada de mi madre y la paz en el corazón de mi hermano. La maldición de la Ruta 66 destruyó al hombre que mi hermano era, sí, pero de sus cenizas nació un hombre mejor. Y la noche en que el charro negro apareció frente a mis ojos, no fue la noche en que perdimos la esperanza, fue la noche en que aprendimos a luchar por ella. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración, no importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto.
Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Ahora que hemos compartido este momento, me encantaría saber de ti. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Te ha tocado de alguna manera? Déjame un comentario aquí abajo, me dará mucha fuerza leerte. Y si tienes alguna idea para futuras historias o algún asunto que te gustaría que tratáramos, por favor, compártela. Este canal lo construimos juntos. También, cuéntame desde qué ciudad o país me estás escuchando. Me llena de alegría saber hasta dónde llegan nuestras reflexiones. Como una forma de agradecer tu tiempo y tu apoyo, he dejado un par de recetas de tés relajantes y unos dulces sin azúcar en el primer comentario fijado. Un pequeño regalo para el cuerpo y el alma. Gracias por estar aquí. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos. No olvides seguir el canal para que no te pierdas nuestra próxima historia.